Buenas tardes a todos nuestros seguidores, a todos nuestros suscriptores. Hoy les voy a presentar otro video relacionado con la producción del petróleo y sus derivados. ¿Por qué la producción del petróleo es importante? Pues porque de ahí se sacan otros componentes que son o tienen un valor agregado, ¿sí? Y que pueden dejar más dinero que el mismo petróleo o que el mismo producto del petróleo. Pero en este caso les quiero mencionar que a partir de la idea de que en la primera torre de destilación del crudo se obtiene gasolina, ese tipo de gasolina es de muy bajo valor, es decir, tiene un índice de octano muy bajo, digamos 60-70% de índice de octano, y entonces hay que subirle el índice de octano. Para subir el índice de octano hay que mezclarlo con componentes que tienen un número o índice de octano más alto. La desventaja del petróleo mexicano es que tiene mucho azufre, entonces ahí ya empezó un primer problema. En segundo es que tiene muchos pesados, otro problema. Entonces ya después sigue el tratamiento, pero con la primera torre de destilación o destilación primaria del crudo, sí se obtienen muchos productos, pero de baja calidad. Entonces para pasar a la calidad más elevada se tiene que hacer un proceso de reformación catalítica, ¿sí? En la reformación catalítica prácticamente ya hablamos de un proceso muy complejo, ¿sí? Por un lado, los destilados de la primera torre se mandan a unos calentadores en donde unos compuestos de temperatura de ebullición de 200 grados centígrados se calientan para que pudieran tener la temperatura de reacción, que es de 400 a 450 grados centígrados. Con esta idea de la temperatura de ebullición y con el reactor catalítico de lecho fijo, en este caso los catalizadores de lecho fijo son de platino y se combinan con rutenio soportados en alúmina y lleva un poco de cloro, esa alúmina, un 2 o 3% de cloro. Con este catalizador se tienen las propiedades de hidrogenar y deshidrogenar y craquear y de hacer isómeros. Esos son los tres procesos básicos para producir un reformado catalítico. De tal manera que el reformado catalítico se recibe con naftas o por ejemplo, metilciclopentano, metilciclohexano. El metilciclopentano se reforma y se obtiene el ciclopentano, es decir, se le quita el metilo. El ciclopentano ya tiene más de índice de octano. Por ejemplo, el metilciclohexano se le quita el metilo y se produce ciclohexano. Y al ciclohexano se deshidrogena y se obtiene benceno. Pero también se puede deshidrogenar con el metilo. Si se deshidrogena con el metilo, entonces se obtiene tolueno. Y se puede alquilar el tolueno para producir orto, meta y paragilenos, que son hidrocarburos de mucho mayor índice de octano. ¿Eso qué quiere decir? Que paulatinamente vamos aumentando el índice de octano. Y ya entonces sí se pueden hacer mezclas con otros derivados de la primera destilación. Y con ese fin se obtiene el producto bien mezclado para obtener una gasolina, y ahí es donde viene la negociación. Para los que quieren pagar gasolina barata, pues un 80% de índice de octano. Para los que quieren pagar gasolinas caras, un 95 o 98 índice de octano, que es la más cara de las gasolinas. Entonces eso es un proceso por el cual
esta reformación catalítica se lleva a cabo. En otro caso, yo me especialicé en reformación catalítica, pero también en la producción o la preparación de los catalizadores de reformación catalítica, que es prácticamente platino soportado sobre alúmina con cloro adicionado. Entonces tiene las tres funciones. El platino hidrogena, deshidrogena. La alúmina craquea, es decir, se siguen produciendo cracking de algunas sustancias a 450 grados centígrados. Y en tercer caso, la isomerización. Para que se pueda isomerizar, por ejemplo, en N-pentano a isopentano, se tienen que tener sitios ácidos. Algunos de ustedes ya de saber. Con los sitios ácidos se reacomodan las moléculas y el ciclohexano, el N-pentano se puede pasar a isopentano. El N-hexano se puede pasar a isohexano. Y esos ya son otros compuestos que tienen índice de octano alto. Y esos compuestos pues, se pueden combinar con la gasolina de la primera destilación para obtener una gasolina de más alto índice de octano, por ejemplo 80 y más, como les decía yo, 90, 95, 98% de índice de octano. Ese es el gran negocio de toda la producción del sistema o el proceso de reformación catalítica. Y para una refinería o para una empresa que se dedica a trabajar con petróleo o con derivados del petróleo, pues ahí ya se tiene una buena ganancia, gasolinas de alta calidad, pero ahí se tiene un problemita. No puede agregarle tanta cantidad de tolueno o de benceno o de gilenos a la gasolina, porque en caso de que no reaccionen, esos compuestos van a tener una cierta contaminación, y ya se ha demostrado que estos compuestos derivados del benceno, del tolueno o de los gilenos llegan a ser cancerígenos. Entonces no debe haber mucho de eso en las gasolinas. Para eso hay que pasarle nada más una parte, ¿sí? Y por eso, en este caso, como se deshidrogena el pentano, se deshidrogena el benceno, entonces se obtiene también hidrógeno en este proceso de reformación catalítica. Y para eso ya tenemos otros, digamos, propiedades de los catalizadores. Entonces, mi especialidad en este caso de la reformación catalítica tuvo que ver con algunas gentes que están directamente involucradas de Pemex. Al principio nos dieron buenas facilidades para producir un catalizador de reformación catalítica, pero de repente, de un día para otro, nos dijeron ya se termina ese proceso, ya no se puede hacer, ya no se puede continuar. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero una de tantas razones que ya ahora les hemos platicado en otros videos es que había corrupción en Pemex y no querían que se les hiciera sombra a otras empresas que también trabajaban con reformación catalítica. Con esa idea, entonces, seguimos investigando la reformación catalítica. Sin embargo, como el petróleo mexicano tiene mucho azufre, gran cantidad de la información se dedicaba, o de la investigación se dedicó a investigar cómo quitar el azufre a las gasolinas, porque tenían mucho azufre. Entonces por eso es el problema de la producción de gasolinas con alto índice de octano, pero con bajo contenido de azufre. Entonces por ahí México tiene un gran problema. México produce mucho azufre, pero en la medida que contiene o produce más azufre, entonces se va liberando y salen muy caras las gasolinas. Por eso, por ahí también está la gran dependencia de las gasolinas con el petróleo y con el azufre, ¿sí?
Por lo tanto, vamos a pensar que es una buena inversión o es un buen gasto acerca de lo que es quitar el azufre a las gasolinas. Por eso cuando hablamos de que la gasolina es barata o es cara, estamos hablando de que el contenido o los diferentes procesos que se siguen para abaratar o para darle calidad a una gasolina tiene que ver con más gastos. Esos gastos son los que tiene que absorber Pemex y por eso la gasolina mexicana siempre va a ser subsidiada, porque de otra manera, si quisieran hacer gasolina de alta calidad, saldría carita o un poco cara. Y por eso ahí entramos en la idea de que es necesario hacer un proceso de reformación. Entonces, no sabemos si ahorita el proceso de reformación en las refinerías mexicanas se está llevando a cabo. Lo más seguro es que sí, porque es básico en todas las refinerías, pero de que se siga dependiendo de más tecnología extranjera. ¿Cuál es la tecnología extranjera? Pues los reactores de reformación que son reactores de lecho fijo, por lo tanto pueden llegar a ser muy carísimos. Entonces, si quieren hacer reformado y un reactor de reformación comprado al extranjero, como no se tiene información de la investigación, pues entonces pensamos que puede salir muy, muy caro. Y para Pemex no se va a comprar en un solo pedido. Las empresas dedicadas a la reformación catalítica piden una digamos, compensación en relación a la cantidad de producción que pueden sacar. Entonces, con esta idea, quiere decir que la refinación en México sigue siendo cara. Por lo tanto, no es tan fácil decir que México va a tener unas buenas entradas aunque tenga mucho petróleo. ¿Por qué? Pues porque hay que pagar comisiones a las grandes empresas que tienen los procesos tecnológicos y que algunas veces son ya patentados. Por eso nosotros queríamos dedicarnos a esa producción del catalizador para que el reactor pudiera trabajar como reactor de lecho fijo con partículas de catalizador de platino soportado en alúmina con cloro. Entonces, esas 4 reacciones serían deshidrogenación, hidrogenación, hidrociclización, isomerización y también un poco del cracking en la reformación catalítica. Y con ese proceso ya se puede pensar en que se puede tener un proceso 100% mexicano. No son 100% mexicanos los procesos. Por eso por ahí está la pérdida, que muchos de nosotros quisiéramos que fuera mínima, pero con esta idea de que los políticos empezaron a abordar el tema de que era necesario vender el petróleo y que se refinara aquí mismo, entonces con esa idea mucho del petróleo se estuvo negociando y actualmente ese es un gran problema. ¿Qué hacer con los subsidios para que se investigue más sobre los procesos catalíticos? Y hay otros procesos catalíticos en las refinerías, pero eso es lo que queremos hacer paulatinamente, presentárselos para que pudieran entender qué pasa con el petróleo mexicano, qué pasa con las gasolinas. No nada más gasolinas, acuérdense que se producen aceites lubricantes, grasas y otros combustibles ligeros y combustibles pesados. Con esta idea queremos agradecerles su participación, su colaboración en algunos casos para que pudiéramos generar más videos. Así es que a partir de ahorita ya podemos hablar de que sí es difícil que se tenga una buena ganancia con el petróleo por la gran dependencia tecnológica.
Con esto queremos decir que la gran dependencia tecnológica no solamente depende de mucha tecnología del petróleo, también depende de que tengamos políticos serios, políticos, digamos, honestos, que quieran trabajar con el petróleo mexicano, pero la gran dificultad para petróleos mexicanos o PEMEX es que no se tienen los técnicos suficientemente calificados para producir muchos catalizadores que se utilizan en la refinación del petróleo. Así es de que ya les había comentado que yo y otros colegas nos especializamos en ese tipo de reactores, en ese tipo de catalizadores, en ese tipo de procesos. Desafortunadamente desconocíamos la gran cantidad de corrupción que había dentro de ese sistema de Pemex. Desafortunadamente no nos dábamos cuenta y pasó el tiempo y cada vez teníamos más restricciones para entrar a eso de la tecnología para el petróleo. No sé si ustedes recuerden, pero con unos presidentes llegaron a crear el sistema ASEA, Agencia para la electricidad y para los hidrocarburos. Entonces con esa agencia dominaron más el control del petróleo, inclusive a muchos de sus agremiados salieron beneficiados. Entonces por ahí con esta nueva, parece que es una secretaría, menos se puede atacar a los procesos tecnológicos, aunque en estos días estamos celebrando la independencia del petróleo o la expropiación del petróleo. Es triste ver que gran cantidad de la tecnología no es mexicana, todavía no es mexicana. Entonces por ahí los políticos bien que se introdujeron para controlar todo lo que es la tecnología del petróleo. Inclusive, si ustedes han visto las noticias, cómo llegan equipos, inclusive de China, pero no crean que ya les venden el equipo y ahí se les queda, no, ellos piden muchas condiciones, nada más por un equipo para tratamiento del petróleo. Entonces está muy difícil todavía que pudiera llegar a ser procesos de refinación 100% mexicanos, y por eso la gasolina algunas veces no es tan barata. Bueno, con esa idea queremos agradecer su participación, queremos que sigan viendo nuestros videos. Si quieren denle like, si quieren compártalo, esperen nuestro siguiente video más sobre la ingeniería química, más sobre la ingeniería química. Hasta luego, adiós.